Hace unos minutos acabo de vivir una experiencia única en mi vida. Fui durante quizás unos 15 minutos un ilegal. Tuve que cruzar la frontera con los pies descalzos, con la arena fría. Fui capturado o estuve en medio de una captura de otros inmigrantes ilegales por la patrulla fronteriza, en medio de la violencia, en medio de los gritos. Realmente una experiencia que cambió mi vida. Me la trajo un cineasta galardonado, Alejandro González Iñárritu, el autor de Amores Perros, 21 gramos, Beautiful, Birdman, también el autor de The Revenant, El Renacido. Pero lo que vi no fue una simple película como espectador. Durante unos minutos fui no solamente testigo, fui protagonista. Esta obra se llama Carne y Arena, virtualmente presente, físicamente invisible. Alejandro, gracias por esta conversación y nos ofreces una experiencia distinta. ¿Por qué un cineasta captura, atrapa al público y lo mete dentro de su película? Bueno, para mí fue un ejercicio, una exploración de poder subordinar la tecnología a la condición humana. En el cine eres un observador pasivo. Y la realidad que te presento es bidimensional dentro de un marco. La realidad virtual como medio ofrece el poder romper ese marco, estar adentro de esa realidad que se recrea multidimensional, no bidimensional, y activamente participar dentro de lo que sucede en ese espacio narrativo. Y creo que esta idea yo la inicié hace 4 años, o casi 5 años ya, mucho antes de la realidad tan terrible que estamos viviendo. Como un tema que he visitado muchas veces desde antes, pero que ahora me interesaba el que más de intelectualizar o tener información sobre un tema, el darle la oportunidad a la gente de ponerse literalmente en los zapatos, en un fragmento de la vida de un inmigrante. Me pasó que fue todo muy dramático. Eres parte, de hecho, de lo que está ocurriendo. Lo que estás viendo es de una extrema violencia, por lo menos verbal, amenazas, el perro de la patrulla fronteriza. Y sin embargo, el paisaje espectacularmente hermoso, el amanecer, todo con una fotografía de Manuel Lubezki impresionante. ¿Cómo mezclas esa violencia con esa belleza física? Bueno, pues esa es la realidad. La verdad es que el mundo es un paraíso, que hemos perdido la sensibilidad para apreciar los seres humanos. Nos estamos golpeando, nos estamos insultando, nos las pasamos tuiteando insultos en lugar de entendernos y poder amarnos, ¿no? Yo creo que el entender es la otra forma de decir amor, de amar. Si no entiendes, no amas, y hemos perdido esa capacidad. Yo creo que lo que quiero aquí es que la gente entienda, comprenda. La compasión es eso, sentir con, sentir por, que es la forma más elevada de entender o de relacionarse con el ser humano, como dijo Sócrates, ¿no? La compasión que hemos perdido. Yo creo que ves la agresión que existe ahí mientras la naturaleza está celebrando la luz, el espacio, la belleza del desierto, ¿no? Y todos estos seres están hechos del mismo corazón, que no sé si pudiste lograr entrar a ellos, pero estamos jugando papeles con uniformes en unos ideales, la ideología, que es lo que tiene al mundo absolutamente de cabeza. Vas conociendo cada uno de los personajes. Uno de ellos es en realidad un abogado, ilegal quizás, pero un abogado que lleva en Estados Unidos desde que tenía 2 años de edad y que ahora está ayudando a inmigrantes. ¿Existe ese personaje? Porque después tienes una exposición en que tienes narraciones de cada uno de los personajes con unas fotografías realmente espectaculares. El personaje existe, el abogado, ¿no? Todos y cada uno de los personajes que tú ves en la experiencia virtual son los personajes que entrevisté. Por un par de horas invité a participar. Hicimos una especie de convivio por meses en donde hice como taller de teatro para poder que ellos externaran y compartieran conmigo sus historias, poder tomar lo mejor de ellas. Lo que a mí más me impresionó, estos detalles de este viaje que ellos hicieron. Y después, en una especie escribí un guión como multinarrativo, que tiene algo de
artístico, algo de documental, es como un docuficción y después todo esto fuimos a filmarlo al desierto para aprender de la realidad y después todo esto está, digamos, capturado digitalmente. ¿Cómo filmas así en 360 grados? No, la filmación fue con una cámara común y corriente, fue para aprender de cada uno de los elementos de partículas, iluminación y movimiento físico y también de acercamiento de ellos a ese mismo escenario que ellos vivieron. Y una vez teniéndolo eso ya controlado, fuimos a capturarlo digitalmente con una tecnología altísima que se llama mocap, donde estas mismas personas volvieron a representar su realidad con la más alta tecnología. Y eso fue muy conmovedor, la juxtaposición de la más alta tecnología con esta realidad tan vulnerable. Fue muy emocionante. Un aprendizaje para mí de poder resolver esto. Y repito, para mí lo más importante es poder entrar adentro de la mente y del corazón, en la piel de estos personajes, ¿no? Eso es a lo que yo invito al visitante. Sí. Quiero explicarle a nuestro público que estamos haciendo la conversación en el Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad Nacional. Se escucha, por supuesto, el ambiente natural. No se preocupe usted por eso, eso es parte de esto. ¿Por qué en este lugar? ¿Escogiste tú el lugar? ¿Te lo ofrecieron? Es un lugar marcado por la historia. Estamos en un lugar en donde tuvo lugar la matanza de Tlatelolco de 1968, pero donde hay ruinas prehispánicas y donde hay también construcciones coloniales. Es una parte muy importante de la historia de nuestro México. Yo creo que aquí en esta plaza, como estábamos viendo, está la historia. Aquí hay una energía histórica tremenda. Me encanta. Yo que esta terraza donde estamos ahorita, no sé si el público la vea, pero es de las terrazas más hermosas que hay porque está, como dices tú, la historia El prehispánica. contraste de luz es muy fuerte, seguramente no se ve gran cosa. Antes de los aztecas. Sí. Y aquí está, digamos, las pirámides y ahora sí que invadidas por esta iglesia católica de la conquista. Y aquí pasaba Juan Diego cuando se encontró la Virgen por aquí. Y aquí sucedió el 68. Entonces hay una carga tremenda. Histórica y Este emotiva. edificio de Ramírez Vázquez me encanta. Aquí sacaba yo el pasaporte cuando era chico. Yo también. Y este espacio de la UNAM me pareció hermoso y me parece una parte de la ciudad que poco se visita, pero que tiene una carga histórica hermosa. ¿Tiene sentido alguien que un cineasta que está acostumbrado a meter a cientos de personas, a veces miles en un cine, haga una obra en la que solamente pueden entrar una o dos personas a la vez y que además en una exhibición o en una experiencia que dura 15 minutos? Pues sí, es otro medio, porque realmente esto es todo lo que no es el cine. O sea, en realidad esto es una experiencia sensorial, visual, repito, activa, de una realidad terrible. Y me parece que su gran virtud es su gran limitación. O sea, la limitación es que lo ve uno por uno, entonces muy poca gente podrá verlo porque no es una experiencia comunal, masiva. Sin embargo, cualitativamente hablando, el impacto del individuo se potencializa, porque en un mundo donde hoy todo lo vivimos comunalmente, distraídos con nuestros celulares, capturándolo por teléfono, compartiéndolo con las redes sociales. Esto es una experiencia que vives tú, solo, de una sola manera. Nadie más la va a vivir igual que tú. Tu compañero con el que vas, que lo hará más tarde, lo habrá hecho de una forma diferente porque su recorrido va a ser otro. Cuantas veces lo hagas, lo vas a hacer distinto. Hay muchos puntos de vista y te lo vas a quedar tú y va a ser inexplicable y va a ser difícil de articular para quien no lo haya vivido. Y me parece que yo hoy en mi vida lo que más me interesa son las experiencias y las relaciones de crecimiento. Y me parece que es como ir a caminar al bosque solo. Es una experiencia que te la quedas tú y no tiene otro objeto más que interiorizar. Y yo creo que es un tema tan importante que es conectarse con esas historias de una forma personal y no comunal. Entonces es naturaleza. Uno va entrando a exclusas como si fueran una cárcel o como si fuera un centro de detención. Te piden que te quites los zapatos y los calcetines te los quitas. Primero no entiendes. Sin embargo, cuando estás en la arena, sientes el frío de la arena. Cuando escuchas el ruido del helicóptero y te cimbra todo el cuerpo, te das cuenta de que algo importante está ocurriendo. Estás siendo protagonista. ¿Eso es lo que buscabas? Sí. Sí, dividí. Yo creo que la obra y la instalación para mí en un principio nació como una idea de realidad virtual. Desde hace 5 años te digo que ahora coincide con una terrible realidad política y social. Pero la fui entendiendo, fui aprendiendo y me parece que la combinación de un cuarto frío, la experiencia sensorial, la fisicalidad de los objetos que hay en ese cuarto
y la realidad, digamos, documental de estos personajes al final, que los viste de una forma virtual, esa combinación de elementos abstractos y físicos y sensoriales, del viento y de nuestros sentidos nunca nos mienten. Sin embargo, quien se quiera resistir a decir esto no es realidad, tu cuerpo te va a decir es real. Y a veces cuando estamos en el teléfono dándoles la vuelta a las noticias, vemos noticias terribles y hacemos así y eso no es real. O sea, ¿es real? No es real. ¿Es real? No es real. Aquí realmente tienes que enfrentarte con esa realidad sensorial. Es real, todo real, y de repente hay una secuencia onírica en medio de toda la narración, aparece una mesa, hay unas personas ahí, hay una proyección incluso de un barco en el que de un bote en el que se está cayendo gente, me imagino, cruzando el río. Cuéntame de esa parte onírica que está en medio. Mira, hace un año fui a Catania, a Europa, en Italia, y ahí donde reciben una gran cantidad de inmigrantes africanos y del Medio Oriente. Entrevisté a muchísimas personas y vi llegar muchos barcos. Fui con mi familia y la verdad es que me impactó que las historias son las mismas. Las razones por las que huye la gente es las mismas. Y se desaparecen y se disuelven en los océanos de Europa. Y sus océanos son nuestros desiertos. Y se disuelven unos en el agua y aquí se hunden y se disuelven en las arenas. 6,000 personas han muerto en los últimos 10 años. Gente huyendo por sus vidas. Esos no son inmigrantes económicos, son jóvenes de menos de 20 años, 18 años, que han sido violados, que han sido víctimas de una guerra, de una violencia familiar, de una pobreza extrema. Como los centroamericanos. Como los casos que ahí se narran. Hay mucho centroamericano ahí. Porque yo no estoy hablando de un problema nacional y un problema geográfico, estoy hablando de una crisis humanitaria. Y vi un barco donde murieron 700 personas, madres y niños principalmente. Ese es el barquito, ¿no? O sea, no es un homenaje, en donde este niño mexicano está viendo en una lamparita esa mesa y ves que un hombre se hunde en las arenas, este barco sale y se hunde en las aguas. Y es ese homenaje al inmigrante que hoy es incomprendido, que está siendo utilizado por partidos políticos para generar odio y hacer enemigo a minorías vulnerables, que lo único que buscan son... Y gobiernos que tienen un déficit con ellos tremendo como el nuestro. Nuestro gobierno es el principal culpable de esto, no es Estados Unidos. O sea, nosotros no les hemos dado la oportunidad de estar aquí porque no se sienten seguros, porque no hay educación, porque no hay Estado de Derecho. Eso los ha hecho huir de un país que no les ha ofrecido las oportunidades que se merecen. Alejandro González Iñárritu, creador de Carne y Arena, entre otras muchas obras, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.